Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 15 minutos. Les damos la bienvenida nuevamente a los que se conectan a esta hora a través de Facebook Live, en donde vamos a tratar nuestro tema del día. Y es que hemos venido viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, como la muerte de George Floyd, este afroamericano asesinado por parte de la policía de ese país, ha generado una serie de manifestaciones por el racismo que se vive en el país del norte, que es histórico. Y el mundo está cubriendo lo que está pasando en ese país. Pero nos preguntamos si en Colombia, ¿qué pasa en Colombia con el racismo? Ana Cristina, tenemos cifras sobre la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Cuando hablamos de la comunidad afrodescendiente en Colombia, ¿nos referimos a cuántas personas? Camila, primero tenemos que aclarar a qué se llama esa población afrodescendiente, porque el censo del DANE lo divide en tres. Uno son los raizales, que son quienes viven en San Andrés y Providencia. Dos son los palenqueros de San Basilio de Palenque. Y tres son los que incluyen los afro, que son negros, mulatos, afrodescendientes y afrocolombianos. Entonces, todo ese grupo total son 4.671.000 personas, de las cuales el 48% son hombres y el 51% son mujeres. Es decir, la población afro integra el 9.34% de la población en Colombia. Y déjeme darle un dato chiquito, Camila, de ese censo del DANE que me pareció interesante. Hay una pregunta en que le decían a los encuestados a quién no quisiera tener de vecino. Y la respuesta a una persona de una etnia o raza distinta ocupa solamente el 0.6%, que es algo muy bajo. La respuesta más alta fue el 63% para drogadictos, 46% excombatientes, pero persona de una raza distinta, pues, o una etnia distinta es mínimo, el porcentaje es 0.6%. Pues para hablar de este tema tenemos dos invitados de lujo que yo creo que nos van a ayudar a entender lo que pasa con el racismo en Colombia, porque a veces pensamos que no existe, y cuando vemos lo que está pasando en los Estados Unidos y nos aterramos y nos solidarizamos, pues nos da pie también para preguntarnos, bueno, ¿y en nuestro territorio qué pasa? Nos acompaña Juan de Dios Mosquera, que es el director del movimiento Cimarrón, creado en 1982 en Pereira y en Buenaventura, y diría yo que es uno de los mayores conocedores en estos temas de racismo en Colombia. Señor Mosquera, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Buenos días y un saludo muy especial a ustedes en cabina y a toda la audiencia de Radio Blue. Y también nos acompaña la ex senadora de la República, Piedad Córdoba, para hablar hoy de este tema del racismo en Colombia. Ex senadora Córdoba, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por abrir esta ventana, un saludo muy fraterno a los radioescuchas y un saludo de hermandad con Juan de Dios Mosquera, del cual soy amiga hace ya muchos años y reconozco además su valía y su lucha frente al tema del racismo. Empiezo por usted, senadora, y es ¿qué tan grave es el racismo en Colombia? Es decir, porque estamos ahorita todos indignados viendo lo que está pasando en Estados Unidos, las manifestaciones, bueno, ¿y en nuestro país qué pasa? No, yo creo que obviamente el asesinato de George Floyd desató pues toda una gama de movilizaciones que además se confunden con el descontento que existe en los Estados Unidos por las políticas de Trump, que además, entre otras cosas, como lo explica un sistema, pues el racismo está a la orden del día, a pesar de muchas gestas que se han dado en los Estados Unidos desde el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los afrodescendientes. Aquí en Colombia el racismo es bastante fuerte y es un racismo estructural. La Declaratoria de Naciones Unidas del Decenio Afro nos permite inclusive hacer un balance y nos ha permitido hacer un balance sobre la situación y la condición. Lo que pasa, a diferencia de los Estados Unidos, en Colombia, es que aquí el racismo es más entrampado, es más solapado, pero pues cuando uno tiene la posibilidad y la claridad de darse cuenta qué significa la educación, qué significa precisamente la posibilidad de que a través de la educación y de lo que es la participación en la conformación del Estado, pues uno se da cuenta de que hay no solamente una desidia, sino que es un sistema preparado para el colonizaje y para la discriminación. Es decir, yo considero, por muchas razones, por ser mulata, afrodescendiente, que el racismo en Colombia es brutal.
Pero, señor Mosquera, cuando la ex senadora Piedad Córdoba dice aquí el racismo en Colombia es mucho más solapado, no tan abierto tal vez como en los Estados Unidos, ¿nos referiríamos a qué? ¿A cómo es ese racismo en nuestro país que además ni siquiera hablamos de él? Sino que estamos hablando ahora por cuenta de lo que está pasando en los Estados Unidos, pero a veces creemos muchos que ni siquiera existe. El racismo en nuestro país es abierto, es real y práctico. No es la segregación y la violencia que se dieron en los Estados Unidos y en Sudáfrica. Pero el racismo es ese conjunto de prejuicios, de imágenes, de representaciones y estereotipos en contra de la población afrodescendiente de piel negra. Ese racismo se expresa a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través de los gestos, y es una herencia que viene desde la colonia esclavista hasta hoy. Pero cuando usted dice a través del lenguaje y a través de los gestos, ¿qué gestos se ven aquí en Colombia para decir que hay una población racista? ¿Cuáles son aquellos gestos que son los más predominantes dentro de la población colombiana que se manifiestan como racistas? Lo primero es el lenguaje. Tú, cuando empezaste, dijiste que la población afrodescendiente se dividía en negros, mulatos, afrocolombianos. Esos son conceptos coloniales que precisamente demuestran que el racismo existe mientras sigamos manejando el concepto negro, mientras sigamos manejando los conceptos coloniales que reafirmaban la condición de esclavo y animal que impuso el europeo a los ancestros africanos. Pero entonces usted dice que desde las propias medidas, porque quien entregaba las medidas, Ana Cristina, es la forma en que el DANE hace la diferenciación, ¿o no? Porque eso es la propia institución que hace los censos en Colombia la que hace esa misma diferenciación. El DANE es la primera institución racista en nuestro país cuando ha desconocido la necesidad de contar estadísticamente a la población afrocolombiana, y el censo pasado fue un fracaso total. Entonces es muy importante tener en cuenta, primero que todo, el tema del lenguaje. Ese es el primero. Mosquera. Segundo, el manejo en los medios de comunicación, en la publicidad. El tercer elemento que promueve el racismo es a través de la educación. El tema de los chistes. Ustedes, si han visto Sábados Felices, ha sido una tradición en Sábados Felices tener algunos comediantes que utilizan el chiste para reproducir los prejuicios en contra de la población afrocolombiana y de la manera que más llega, que es a través de la alegría, de la risa. También está el tema del discurso religioso y en los sistemas cultural, oficial y privado, igualmente en la familia. Esto es fundamental. Mosquera. Y hay que diferenciar entre lo que es el racismo y lo que es la discriminación racial. Sí, señor Mosquera, en cuanto precisamente sobre eso le quiero preguntar, usted está señalando un punto fundamental que es el lenguaje. Hay una serie de lugares en el lenguaje como la Negra, trabajar como negro, que desconoce pues todo un pasado y toda una historia, la oveja negra de la familia, me negrearon, la mano negra, toda esta serie de alusiones.
¿Cómo hacer desde la familia, desde la escuela, desde la academia para empezar a sacar del lenguaje común, de esa construcción de mundos que es el lenguaje, para sacar esos lugares y que se empiece a hablar de otra manera? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Lo primero que tenemos que hacer en el país es inculcar en todos los colombianos la aplicación del principio, el respeto al principio a la diversidad. Y dentro de esa diversidad, a la diversidad étnico-racial, a la diversidad afrocolombiana, a la diversidad indígena. Lo segundo, es necesario inculcar el lenguaje correcto. Lo que se nombra y se nombra bien, se respeta. Y debemos aprender a nombrar a la persona afrodescendiente como persona, no con todas esas imágenes y sobrenombres que implantó el europeo desde la esclavitud. El otro elemento muy importante es la enseñanza de los estudios afrocolombianos dentro del sistema escolar nacional. Es ley desde hace 27 años, pero el Ministerio de Educación no ha tenido voluntad política para diseñar un plan e implementar en todas las instituciones, a pesar de que la ley establece que es obligatorio desde preescolar hasta la secundaria en todos los años de los ciclos escolares. El ministerio tiene una asignatura incumplida para el país, ese derecho que todos los colombianos conozcamos y valoremos nuestra raíz. Pero permítame, señor Mosquera, preguntarle a la ex senadora Piedad Córdoba, ya que usted entra en la parte política. Y senadora Córdoba, usted que pues básicamente hace parte de la política, ¿por qué hay una falta de intención de parte del gobierno nacional, como dice el señor Mosquera, o del Estado de hacer estos reconocimientos? ¿Por qué no hay en el Estado, digamos que una preocupación por esa comunidad afrodescendiente? A ver, Camila, yo creo que este debate pues obviamente no se puede dar a profundidad por el tiempo, pero sí tengo que decir que esta no es una tarea individual de los afrodescendientes. Esto tiene que ser una política del Estado y como tal desarrollar las normas y los procesos que se han venido dando a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, yo soy autora de la Ley 70 que se conoce con el nombre de Ley 70 de Negritudes del año 93. Esa ley que contempla dos cosas muy importantes que son, por ejemplo, la etnoeducación y la Comisión Pedagógica Nacional. Esto para responder que la política, para lograr la concientización y para lograr la igualdad, tiene que transversalizar todos los elementos que significan la educación y en ello una política clara frente a los medios de comunicación. Lo mismo que la Comisión Pedagógica Nacional. Cuando yo estudié, mi papá es negro, cuando yo estudié, en la cartilla Alegría de Leer, ni riesgos de haber un hombre o una mujer, pues un niño o una niña afrodescendiente. La Ley 70 de Negritudes es un estatuto que inclusive ha sido instrumento de consulta de muchas de las regiones de América Latina, como por ejemplo Brasil. Primero lo tuvo Colombia, luego lo tuvo Brasil. Y puedo decir, porque fui la autora, que no ha sido desarrollada a plenitud. Entre otras cosas, porque todavía está muy rezagado el tema de titulaciones colectivas, muy rezagado el tema. Miren, yo no sé, Camila, si tú recuerdas, me imagino que estabas muy pequeña, porque eso ya hace como 10 años, nos tomamos la iglesia de San Francisco de Asís en el centro de Bogotá, precisamente para exigir la puesta en marcha de la etnoeducación y todo de la Comisión Pedagógica, y fue una lucha muy grande, muy difícil, donde realmente eso lo miran como una cosa que no tiene nada que ver. Ex-senadora, en aras como de la pedagogía, yo creo que es importante primero aclarar unos conceptos que yo creo que el país ni siquiera tiene claros. Y es que ahorita que pasó lo de George Floyd, pues las tendencias en las redes sociales eran, no existen las razas, todos somos unas razas. Inclusive expresidentes de la República tenían, todos somos una raza, solo amor. Es importante
aceptar que existen unas razas en aras de respetar la diferencia y abrazar la diversidad, ¿o no? Yo creo que somos la raza humana, los hombres y mujeres humanos y humanas que transitamos no solamente por la universalidad, sino también por muchos aspectos de la modernidad. Somos una raza humana, pero esa raza humana tiene expresiones étnicas diferentes, como son los indígenas, como son los afrodescendientes. Pero entonces usted diría, senadora, que no existe una categoría de raza, que categorizar por raza es equivocado. No, yo creería que muy claramente, y así lo entiendo, existe la raza humana, porque es que la raza humana contempla. La raza humana es el contenido, los continentes son los afros, el pueblo rom, los raizales, pero que si usted se pone a ver, con excepción del pueblo rom, raizales son afrodescendientes como son los del Pacífico y como hay mucha gente de la región Caribe en este país y como muchos centros urbanos de Colombia donde hay una gran expresión del pueblo afrodescendiente. Sí, doctora Piedad, hace algunos años era muy difícil ver en Colombia, en algunas instituciones, a afrodescendientes ocupando altas posiciones. O sea, un obispo negro, muy difícil verlo en la Iglesia Católica, o un alto oficial de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea, del Ejército también. Esas dificultades para que la población negra ascienda en ciertas instituciones en cargos de importancia, ¿todavía se sigue viendo? ¿Usted cree que sigue existiendo alguna limitación para la población afrocolombiana? Yo creo que sí, y yo podría dar muchísimos ejemplos. Aquí solo hay un miembro importante de la Armada Nacional, que está precisamente, que es el general, que lo ascendieron a general, el general Páez, que está situado en la región de Buenaventura. Usted ve que, por ejemplo, en la Administración Nacional hay 2 afrodescendientes, y yo creo que todo el bullying que hubo contra la ministra de Ciencia y Tecnología, a quien claro, ni la conozco, tuvo más que ver con su color de piel y por sacar algo que quedó plasmado en el decenio afrodescendiente, y era las prácticas culturales ancestrales reconocidas como también ciencia. Pero fue una arremetida muy brutal, se da cuenta de que ni siquiera científicos o científicas entienden claramente que su actitud es una actitud racista, que trata de sacar del sistema a una persona, no por sus conocimientos básicos que lo tiene todo el mundo, sino porque tiene prácticas ancestrales que son válidas para la comunidad. Yo creo que Colombia sí tiene una vez más. Mire, yo soy la autora de la ley 70. Ahí se crearon las 2 curules de negritudes. Ahí se expresó en muchas organizaciones y administraciones del país. En Antioquia se creó la Secretaría de Negritudes y así sucesivamente en muchas regiones, porque fue incorporar, modificar el establishment institucional para que efectivamente esa deconstrucción del racismo se pueda dar en la práctica. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, me quedo sorprendida de muchos que se dicen alternativos y progresistas, y cuando uno les va a ver el gabinete, como en Bogotá, no hay ningún afrodescendiente, en ningún cargo representativo, cuando si hay alguien politizado y participativo en Bogotá son las comunidades afrodescendientes. Pero mire, ya que usted está hablando de eso, acá hay un oyente que nos dice, el señor Gutiérrez, que nos dice que en Colombia no hay racismo, que nunca ha escuchado que a alguien lo maten por ser afrodescendiente, que son parte de nosotros, que aquí lo que hay es mucha discriminación. Y quiero que oigan este video que nos hicieron llegar los oyentes a propósito del tema que estamos tratando, y es un afrodescendiente en Bogotá quejándose por el trato que recibió por parte de la policía, y dice él en ese video básicamente que es por cuenta de ser negro. Trabajar, porque voy a trabajar y estar sin perder tiempo. Ven mi ropa de trabajo ahí, pues puta, por eso que estoy claro, pues puta, porque voy a trabajar y me estás haciendo perder tiempo, por eso que estoy claro. Porque come con el problema aquí y el patrón también por llegar tarde. Es por eso que estoy claro. Puta hombre, ¿y por qué a ellos no los requisan? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos, porque a ellos no los detienes y les preguntas sus papeles, porque ellos sí son de esta ciudad, ellos sí son de aquí, de la capital, ellos no son sinónimos de peligro, ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los detienes? ¿Por qué no los detenemos a ellos y a nosotros sí? Vienen pasando cada 5 minutos más de 200 personas. Y escoge exactamente a los 2 negros que vienen pasando para requisarles. Y los detienes.
y asume una actitud grosera ante nuestra persona. Y claro, somos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley. Pero yo escojo cara para decidir a quién requiso y a quién no. Claro, ¿por qué no requisas a los otros? Porque ahí está. Pero es un país donde somos iguales, donde los negros y los blancos son iguales ante la ley. Esa es la representación de la ley. A ver, ¿a quién más está deteniendo? ¿A quién más está parando a requisar? Son las 8 de la mañana. Es normal. Este es un video que es viejo, pero básicamente exsenadora Piedad Córdoba nos da pie para el tema de si de verdad hay esas diferencias. Usted que estuvo en el Congreso y ya que está hablando del tema del gabinete, que no se tiene un gabinete diverso, etcétera, etcétera. ¿Eso pasa en Colombia? ¿Eso pasa que hay un trato distinto a la gente por el color de su piel? Hombre, totalmente claro, totalmente cierto, eso es absolutamente indiscutible. Yo, por ejemplo, muchos de los insultos que recibí a partir de mi participación en el proceso de paz no tenían nada que ver ni con el contenido, sino con el color de la piel. Aquí hubo un incidente muy delicado en Antioquia hace muchísimos años, en Medellín, cuando yo era presidenta del Partido Liberal, que me negué a darle el aval a unos candidatos de Envigado que estaban totalmente relacionados con el narcotráfico. Yo jamás me imaginé que me iba a pasar lo que me pasó, y es que cuando yo llego al recinto del Consejo de Medellín, donde estaban reunidos todos los liberales y las liberales, lo que me gritaban desde que entré: negra, y fue tantas, váyase de aquí, todo el tiempo. Yo tuve la fortaleza de aguantar e imponer las decisiones de la dirección del partido, pero que lo hay, lo hay. Y permítame, yo le cuento otra anécdota muy reciente. Aquí hay una discriminación brutal. Muéstrenme ustedes, primero que todo, una discriminación estructural. Todas las regiones negras son las más empobrecidas del país, las saqueadas. Recuérdense en la masacre del Naya, donde murieron como 32 afrodescendientes. Y fuera de ello, le voy a contar una anécdota, discúlpenme que sea personal y familiar. Yo tengo un hijo, bueno, tengo 4, pero tengo uno de ellos que estudió estadística y economía en la Universidad de Concordia en Canadá. Es bastante negro porque yo me casé con un negro. A pesar de toda la discriminación que sufrí, yo era muy consciente de lo que yo era. Y le cuento que mi hijo tuvo un accidente grandísimo porque era motocrossista y estaba en un tratamiento para el problema de la cadera, que se le separó del fémur. Cuando él llega al consultorio del médico, él se da cuenta que el médico estudió en París. Resulta que mi hijo habla francés, y entonces cuando el médico llegó, él lo saludó en francés, y entonces el médico se quedó mirándolo como que fuera un fantasma y le dijo: ¿usted es actor? Y le dijo: no, yo no. ¿Usted es futbolista? Le dijo: no, yo tampoco. No, yo soy economista. ¿Y usted por qué habla? Porque lo aprendí. O sea, el tipo estaba aterrado que un negro como mi hijo hablara francés. Y cuando mi hijo sale del consultorio y se monta en su carro, que es un BM, entonces el médico estaba horrorizado, aterrado, y esas son muestras de discriminación. Yo quiero decir algo. Claro, senadora, pero yo le quiero interrumpir un momento, porque lo que usted está contando es abominable. Hay que llamarlo así, con ese adjetivo calificativo. Pero no le respondió la pregunta al oyente y a mi compañera Camila Zuluaga. En Colombia, ¿alguien ha asesinado a otra persona por ser negro? Pues yo quiero decir lo siguiente, miren, en el Cauca hace 4 o 5 días asesinaron a un muchacho negro. ¿Sabe cómo se expresa? Un negro no vale nada. Y nadie iba a protestar porque mataron a ese muchacho negro. Lo que expresa el negro que iba a hacer su trabajo y es detenido por un policía, porque es que todos los negros son sospechosos, somos sospechosos. En el metro de Medellín, fundamentalmente, mucha gente, cuando le toca al lado de un asiento de un negro, pues el asiento se queda vacío porque no quieren sentarse al lado del negro. Aquí hay una discriminación brutal. Así es. No nos doctora Piedad Córdoba, pero mire, así como vimos el testimonio de este negro en la séptima de Bogotá, y que es conmovedor porque es dramático, en Colombia, claro que hay discriminación y hay racismo. El expresidente Juan José Nieto, usted recuerda muy bien, conoce la historia muy bien, fue blanqueado. Un presidente negro en Colombia jamás ha reconocido a Juan José Nieto como presidente negro. Y Orlando Fals Borda, en su libro El presidente Nieto, fue que le dio al país, lo dio a conocer al presidente Nieto, y eso es muy reciente. Pero Piedad, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hacer ante este racismo y ante esta situación que se está presentando, que, como dice Gonzalo,
Puede que no haya estadística de alguien que haya matado por negro, pero de que hay racismo, sin duda alguna lo hay. ¿Qué hacer, Piedad, doctora Piedad Córdoba, para de una vez por todas, tratar de bajarle al máximo la dosis? No vamos a decir que eliminarlo, pero bajarle al máximo la dosis de racismo en Colombia. A ver, yo conozco mucho la historia de Juan José Nieto, entre otras cosas. Aprovecho para agradecer a Gonzalo Guillén, que hizo un trabajo extraordinario. Hicimos, porque yo participé, aunque cuando colgaron el cuadro en la sala de presidentes, el doctor Santos no nos quiso invitar, pero fundamentalmente yo creo que la política no es individual, la política debe ser una política de Estado, que realmente se preocupe porque a través de la Comisión Pedagógica Nacional y a través de la Comisión de Educación realmente se trabaje sobre la igualdad. Si eso no se da desde una política del Estado, cada uno defendiéndose solo no da lugar. Es más, el Estado debe incidir en los contenidos que tienen los medios de comunicación, que son realmente un ascensor frente a lo que es la generación de la discriminación. Yo reitero, son políticas de Estado, así como Naciones Unidas declara el decenio afrodescendiente. Nosotros en mi época creamos y logramos aprobar con muchas dificultades la Ley 70 de Negritudes, y óigase bien, se crearon 2 curules de negritudes, pues que realmente no han sido muy beneficiosas, que digamos, pero eran elementos, instrumentos que a través de la Ley 70 se le dan al Estado para que pueda trabajar frente al racismo y frente a la discriminación, porque no se trata de que yo me duela porque me digan negra o porque no me dejan entrar a una discoteca, sino que esos son voces de alarma que dan cuenta de que este es un Estado discriminatorio. Santos Garnier, por ejemplo, el presidente Santos no tuvo afrodescendientes en su gabinete. Sin embargo, quienes le dan el triunfo al señor Santos fueron todos los negros de la costa pacífica, todos, y en la costa caribe. Pero eso, vuelvo y reitero, tiene que ser concientización y sobre todo voluntad política, como lo he expresado, como se expresa en el diseño de Naciones Unidas. Profesor Mosquera, antes que nada, de nuevo bienvenido a este programa, no es la primera vez que usted participa. Lo segundo, discúlpeme de antemano si por, digamos, ignorancia casi que cultural utilizo palabras andividas y antitécnicas en el lenguaje, no es mi intención. Y tercero, usted de alguna manera definió el término de racismo como un conjunto de prejuicios, de gestos y lenguajes. Yo le pregunto, ¿no tendrá mucho que ver también la estructura institucional, casi que constitucional, en esta cultura desastrosa, nefasta del racismo colombiano? Y le voy a dar tan solo 2 ejemplos. Un debate profundísimo se dio en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente por allá en 1991, cuando, pues, digamos, entraron en disputa los intereses indígenas versus los afros, y a los indígenas les terminaron dando 2 plazas en el Senado de la República, mientras que a los afrodescendientes una en la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Y otro hecho que me parece también igualmente diciente, y es que menos del 3% de la población, 1.4 millones de indígenas, se alzan con más del 30% del territorio colombiano, equivalente a cerca de 37 millones de hectáreas, mientras que las comunidades afro prácticamente no participan de ese debate y por supuesto no participan de la propiedad rural. ¿Usted no cree que, repito, esa estructura institucional desigual alimenta también el racismo más allá del conjunto de prejuicios, de gestos y lenguajes? Bueno, la estructura institucional es desigual con respecto a la población afrocolombiana, no comparándolo con los pueblos indígenas. Ellos tienen unos derechos que vienen desde 1540, cuando los reconoce la corona española como pueblos con gobierno propio, con sus resguardos, con sus tradiciones y justicia propia. Desde ese tiempo vienen desarrollando ellos sus derechos étnicos colectivos, y ellos no son la comparación. La comparación es con el resto de la población española descendiente en el país y mestiza de piel blanca. Es ahí donde viene la desigualdad profunda, resultado de la esclavización. Tener presente que solo hasta 1991,
con la Constitución vigente, se vino a reconocer la presencia como miembros y parte de la nación, con derechos especiales colectivos de la población afrodescendiente, con un concepto equivocado en el artículo 55 transitorio llamado comunidad negra, que confunde al pueblo colombiano. Profesor, qué pena, vuelvo, y además sobre las raíces históricas, lee uno, por ejemplo, a un historiador muy afamado, Indalecio Líbano Aguirre, Grandes conflictos sociales y culturales de Colombia, y cuando habla de esa disputa entre la comunidad afro y la comunidad indígena de 1540, entre el arzobispo de Sevilla, el señor Sepúlveda, y el padre de las casas acá, pues uno dice que Carlos V, rey por ese entonces, se la jugó por la comunidad indígena, gracias a Dios, era lo lógico, lo mínimo, lo civilizado, pero desde aquel entonces abandonó a la comunidad afrodescendiente. Y se lo digo teniendo las mismas citas suyas, porque es que yo sí creo que la institucionalidad y la estructura, sí. En 1540 se prohíbe la esclavización de los pueblos indígenas y se les reconocen sus tierras como resguardos y sus derechos colectivos. En 1540 comenzaba la tragedia de la esclavización, que duró desde 1510 hasta 1851, cuando se promulga la ley sobre la libertad de los esclavos. Los africanos no eran considerados personas, fueron convertidos en un ser llamado negro. Negro significaba esclavo y animal, y la negación de la condición humana de la persona de piel negra, de la persona africana. Por tanto, no puedes decir que abandonó esto, no. Nuestros ancestros eran esclavizados, no eran personas, no tenían derechos civiles ni humanos, y esa condición durante siglos generó una profunda desigualdad social, cultural, etcétera. Cuando se promulga la ley de 1851, la ley no reconoció a las personas africanas esclavizadas, no les reconoció tierras, educación, no les reconoció reparación y pago por los perjuicios generados por la esclavitud. No les reconoció ciudadanía ni trato de personas. Los siguieron llamando negros hasta 1991 con la Ley 70. Ahí hay algo muy importante que dice el profesor Mosquera, y es sobre lo que se reconoce y no se reconoce, y precisamente sobre eso le quiero preguntar a la ex senadora Córdoba, y es sobre el autorreconocimiento y la identidad. ¿Y cuál es mi pregunta? En el censo del DANE del año 2005, 4.311.757 colombianos se autorreconocían como afrodescendientes, pero si miramos el censo del año 2018, solamente 2.982.244 se autorreconocen como afrodescendientes, es decir, descendió en un 30%, y uno queda como con una sensación por la identidad. ¿Qué quiere? ¿Cómo leer ese dato? ¿Cómo leer eso en términos de identidad y autorreconocimiento? Bueno, yo vuelvo y reitero que el problema de la discriminación y del racismo es un problema estructural desde el sistema, desde la configuración misma del Estado, y el DANE es una institución del Estado que, entre otras cosas, la medición poblacional sirve para las políticas públicas. ¿Qué pasa en el censo del 2018? Hubo errores estructurales en el diseño y en la aplicación de la encuesta. No solo dejaron más de 1 millón de afrocolombianos sin censar, sino que además los censistas sometieron la pregunta del reconocimiento étnico. Y los directivos del DANE, conociendo lo anterior, hicieron públicos los resultados
los cuales, a diferencia del 2005, presentan una disminución del 30%. O sea, la manera como se estructuró el censo permitió dejar casi 2 millones más de afrodescendientes por fuera de lo que era el reconocimiento, que es supremamente grave, es una forma de racismo. O sea, en el 2018 se dieron 4.300.757 personas reconocidas como afrodescendientes, y en el del 2005 2.982.244, me sé las cifras casi de memoria. Pero lo cierto del caso es que, vuelvo y reitero, tiene que ver con errores estructurales en el diseño y en la aplicación de la encuesta. ¿Qué pasa con esto, Camila? Lo que sucede con esto es que estas personas no creen en la existencia de la multietnicidad del país, como lo declara la Constitución. Somos un pueblo pluricultural, multiétnico y pluricultural, y no creen en la existencia de un pueblo negro con sus prácticas ancestrales, con su cultura. Es más, yo creo que una de las expresiones de la modernización en este momento es el festival que se da en Cali, que es muy famoso, muy reconocido. Y entonces ahí empiezan a reconocerse expresiones de carácter cultural bellísimas, como la máxima expresión de la ética y de la estética desde el canto negro. Pero tiene mucho que ver con la formulación del sistema. Esto no es un problema individual. Por ejemplo, el lenguaje, como decía Juan de Dios: negro ni mi caballo, negro ni a la entrada ni a la salida, negro ni mi teléfono. Lo que mismo decía Juan de Dios, las aguas negras, todo lo malo es negro, me pasó una nube negra, tuve una noche negra. Eso tiene una implicación, porque el lenguaje crea realidades. El lenguaje crea realidades. Aquí falta mucho, a pesar de que hay exhortaciones de parte de Naciones Unidas, a pesar de que hay exhortaciones a nivel interno de lo que significa el diseño afro, de lo que es la Ley 70 de negritudes, que está prácticamente sin desarrollar. Y hay una cosa que yo quiero advertir: lo que se llama precisamente la consulta previa para muchos de los programas o de las excavaciones o exploraciones que se van a hacer en los territorios, se le debe precisamente a la Ley 70, que se extendió a todo el país, y por eso no han podido arrasar con todo lo que significa la riqueza biodiversa del Pacífico. Pero mire, Piedad, ¿usted cree que de pronto ha podido haber una discriminación en la forma como el Estado colombiano le ha dado de pronto más protección a los indígenas por medio, pues no solamente de los resguardos, sino asignación de tierra? Tienen mucho más tierra los indígenas en Colombia que la población afro, y también tienen de pronto más protección institucional y más ojos en aras de protegerlos. ¿Podría haber una discriminación también en el trato, digamos, versus cómo tratan a los indígenas y cómo tratan a los afros en Colombia, el gobierno y el Estado mismo? A ver, yo primero que todo soy una defensora a ultranza de los derechos de los indígenas, porque yo no lo hago desde el escritorio, sino porque conozco los territorios indígenas, conozco la precariedad del desarrollo de sus necesidades, y porque no nos metamos mentiras. Por ejemplo, cuando a uno le quieren decir que no cumple, dice: me va a bailar el indio. Usted habla como un indio. O sea, esa es una frase peyorativa que implica precisamente una discriminación frente a los originarios del país. Ahora, los afrodescendientes llegamos, no de turismo, llegamos a través de la esclavización, y nos asentamos y se asentaron en regiones muy apartadas del territorio nacional, que nunca fueron miradas para absolutamente nada, como ahora por la explotación aurífera. Nadie sabe en Colombia quién es Benco Biojó. Benco Biojó se enfrentó precisamente a todos estos colonizadores españoles y los derrotó. Y se va, y ahí es donde se funda el Palenque de San Basilio en Majeje, en Cartagena. Y tuvieron que pactar con Benco Biojó. Y cuando pactan con Benco Biojó, pues, supuestamente pues la pacificación, lo que hacen es que lo matan de la peor manera, traicionando todos los acuerdos que se hicieron. Entonces, yo sí creo que hay una actitud frente a lo que significa la construcción de la igualdad, de la equidad, del reconocimiento a la diferencia y de la riqueza cultural que el pueblo negro y el afrodescendiente más los indígenas le han dado al país. Aquí no se trata de una confrontación de pueblos o de etnias, aquí se trata de una construcción de igualdad y de equidad desde el Estado colombiano, que no lo reconoce como tal. Muéstrame un indígena en el gabinete del presidente, muéstrame uno, ninguno, y eso significa que no existimos o que no existen. Y en el concierto del gobierno nacional hay dos.
y uno pudiera decir que Colin Powell y Condoleezza Rice eran una galleta Oreo, negros por fuera, blancos por dentro, y así mucha gente en el país. De lo contrario, yo lo que quiero significar es que aquí hay un racismo institucional desde la construcción de las políticas públicas. El censo es muy importante porque es un instrumento del desarrollo y de los planes para lograr ese desarrollo. Y si debiera preguntarse el Estado, ¿cómo así que se desaparecieron 2 millones de negros en el censo del 2018? Sí, doctora Piedad, pero claro, todo es cierto, pero también hay quienes dicen que hay algunas organizaciones, incluso ONGs y otras similares, que se aprovechan de la coyuntura y están usufructuando la condición de las comunidades negras para buscar beneficios propios. ¿Usted conoce algunos casos en donde se esté aprovechando de esta situación? Tienes toda la razón. Yo he sido muy crítica de eso, demasiado crítica, y voy a decir, me repugna ese tipo de organizaciones. Y muchas de esas organizaciones se amparan en ello para conseguir recursos y se entregan a un gobierno de una condición imperialista que tiene un instrumento que es AID para aplastar, para subyugar, para más que todo para doblegar, para que hagan lo que ellos quieren. Que las hay. Yo afortunadamente, las de que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he luchado contra la discriminación. Nadie puede decir que tengo una ONG para conseguir recursos de nadie, de absolutamente nadie, pero aquí sí te lo reconozco, que las hay, sí las hay, que es una vagabundería y un irrespeto frente a un pueblo que sufre tanto. Pues ese era un tema que queríamos tratar hoy precisamente porque el mundo está hablando de racismo por cuenta de lo que pasa en los Estados Unidos y nos preguntamos aquí en Colombia qué sucede. ¿Somos o no somos racistas? Nuestros invitados nos dicen que sí, que hay racismo en Colombia de manera estructural, incluso desde nuestras instituciones y la forma en que se ha establecido la política pública. Yo sé que ya habíamos hablado con usted, doctor Juan de Dios Mosquera, pero nos parecía importante invitarlo de nuevo para poder tratar este tema y cuáles son sus implicaciones en Colombia. Mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue. Qué placer tenerlo nuevamente. Muchas gracias a ustedes y sigamos construyendo una Colombia donde quepamos todos y todas. Claro que sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos los días. Feliz tarde. Y ex senadora Piedad Córdoba, sé que es difícil tenerla a usted y no hablar de política y otras cosas, pero hoy queríamos hablar de este tema de racismo y hablar con usted y cómo lo había experimentado y qué experiencias había tenido precisamente en el ejercicio de la política, siendo usted pues una mujer mulata. Gracias por haber estado aquí con nosotros también en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ti muchas gracias. Yo estoy muy retirada del accionar político, pero este es un tema que me atañe éticamente y desde la epistemología, y por eso accedí a hablar, y muchísimas gracias por abrir el espacio. Le mando un abrazo grande. Y sí, también otra de las preguntas que queda, Ana Cristina, por ejemplo, y que nos lo dicen también nuestros invitados, es, en Colombia hay un racismo estructural, pero también hay una discriminación sobre todo de clase. Y lo hablábamos también aquí, las clases sociales aquí tal vez pesan mucho más que el propio racismo. Las diferencias económicas y el origen de la gente es lo que tal vez nos hace discriminar mucho más en nuestro país. Sí, Camila, y eso han escrito muchos académicos. Es decir, cuando hay una sociedad donde hay un mestizaje tan profundo como el de Colombia, que no se puede decir que haya caucásicos o personas de una raza pura, de una raza blanca pura, o que se puedan dar esas supremacías, pues entonces ese tipo de racismo lo que hace es pasar a ser un clasismo, y el blanqueamiento, por así decirlo, se hace es a través del dinero. Esas son las distintas formas o las distintas facetas del racismo de la cual se ha escrito mucho por parte de académicos. Y una reflexión importante, Camila, lo decía Piedad Córdoba y tiene toda la razón. Si miramos el mapa de Colombia, las regiones más golpeadas por la violencia y por el hambre y por la pobreza son las regiones habitadas por población negra y población indígena. Así es, pero entonces sale gente y con un argumento que es respetable del doctor Pombo, que habla de la descentralización y cómo incluso, Pombo, usted es el que ha presentado ese argumento, que en medio de la descentralización, pues entonces usted le atañe la responsabilidad de esas mismas poblaciones.
No, ni me faltaba, no, yo creo que esto tiene una carga histórica profundísima, la acabé de citar yo siguiendo el ejemplo del profesor Mosquera en 1540 y una pelea fabulosa que hubo entre Bartolomé de las Casas y el arzobispo Sepúlveda de Sevilla, no, ni más faltaba. Lo que sí estoy diciendo es que la desigualdad juega para todas las partes, lo que sí estoy diciendo es que la desigualdad no solo es para unos y en favor de unos y en contra de otros, sin nada, y creo que si uno llega a por lo menos esa regla de juego, de que la desigualdad es para todos, pues obviamente se descargan mucho los ánimos, se descarga mucho el lenguaje y se puede construir mucho más colectivamente. Pues ese es nuestro tema de hoy, el racismo en Colombia, nuestro tema central. A ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros desde las 10:30 de la mañana, por habernos acompañado tratando los temas de Colombia y el mundo. Así llegamos hasta el final de nuestro episodio de hoy. Mañana nos encontramos de nuevo, ya saben ustedes, aquí en Blue Radio a partir de las 10:30 de la mañana. Por lo pronto, los dejo con mis compañeros de Meridiano Blue que vienen con más noticias de lo que está pasando en Bogotá. Esta noche en Bla Bla Blue. Terminaremos con dolor de estómago de la risa porque seguimos con nuestro novedoso formato de comedia a domicilio. Esta noche, Chester. Y hoy que es jueves de TVT, prepárense porque vamos a recordar la época de las minitecas. Pidan permiso hasta tarde porque